Hasta hoy en día conocemos poco la influencia de la edad en los trastornos de la coagulación, ya que no tenemos una clara evidencia del papel que juega la edad como factor de riesgo independiente en la trombosis o la hemorragia. En el contexto de diagnóstico, la edad es una variable intermedia para otros factores de riesgo, como lo son las neoplasias o las arteriosclerosis. Aunque es cierto que con la edad aumentan diferentes enzimas de coagulación y del D-dímero, también es verdad que hay personas centenarias que están sanas, por lo que factores de coagulación elevados pueden no ser marcadores de riesgo aumentado de trombosis. Trastorno hemorrágico. Los trastornos hemorrágicos son un grupo de afecciones en las cuales hay un problema con el proceso de coagulación sanguínea del cuerpo. Estos trastornos pueden llevar a que se presente sangrado intenso y prolongado después de una lesión. El sangrado también puede iniciarse de manera espontánea. Problemas de coagulación. Normalmente, si se lastima, su cuerpo forma un coágulo de sangre para detener la hemorragia. Para que la sangre coagule, el organismo necesita células llamadas plaquetas y proteínas conocidas como factores de coagulación. Si tiene un trastorno de coagulación, significa que no tiene suficientes plaquetas o factores de coagulación, o estos no funcionan normalmente. Los problemas de coagulación pueden ser a consecuencia de otras enfermedades, tales como son las enfermedades hepáticas severas. También pueden ser hereditarios. La hemofilia es un trastorno de coagulación. Los trastornos de la coagulación también pueden ser causados por un efecto secundario de ciertas medicinas. Sistema hemostático. Cascada de la coagulación. Como respuesta inicial a la lesión vascular por acción del propio vaso y de la plaqueta, se inicia la hemostasia primaria, que finaliza con la activación del factor 10 y la activación del sistema de coagulación. La hemostasia secundaria, o coagulación propiamente dicha, tiene como objetivo la formación de un coágulo estable de fibrina. Concomitantemente y con motivo de que este tapón hemostático no perdure más tiempo del necesario, poniendo en peligro la circulación del vaso, se pone en marcha la fibrinólisis. Alteraciones hemorrágicas. Ante una hemorragia, el primer paso para llegar a un buen diagnóstico es la exploración física. Una hemorragia de piel y mucosas, con petequías y equimosis, simétrica y difusa, tipo gingivorragia, hemoptisis, hemorragia digestiva, o bien un sangrado inmediato a un traumatismo o a la cirugía, indicará una alteración de la hemostasia primaria. Por otra parte, hematomas subcutáneos o musculares con grandes equimosis, hemartros, hemorragias retroperitoneales o viscerales, o bien un sangrado de horas o días posterior al traumatismo o a la cirugía, nos ha de hacer pensar en una alteración de la hemostasia secundaria. El estudio de cualquier trastorno de la coagulación se inicia con un hemograma y fórmula completos, el conteo de plaquetas, el tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. A medida que avancemos en el diagnóstico diferencial, serán necesarias nuevas exploraciones complementarias. Las alteraciones de la hemostasia primaria se deben a una alteración vascular o plaquetar. Alteraciones vasculares. La púrpura senil afecta a ancianos que han estado expuestos de manera excesiva al sol. Presentan en zona extensora de brazos y antebrazos equimosis purpúreas oscuro. Aparecen lesiones sin traumatismo, que se solucionan lentamente dejando un color parduzco, debido a los depósitos de hemosiderina. A lo largo de semanas o meses, esta alteración puede desaparecer, aclarándose previamente y dejando la piel y el tejido subcutáneo atrófico. No existe tratamiento efectivo. No presenta consecuencias más allá de las estéticas. La púrpura secundaria a medicamentos puede ser debida a numerosos fármacos que actúan como aptenos. La mayoría de las veces, la retirada del medicamento responsable es suficiente. En ocasiones, podemos observar eosinofilia.
Entre los fármacos responsables cabe destacar la penicilina, la sulfamidas, la meticilina, tretacilina, quinina, cumarina, atropina, fenacetina y metanfetamina. Coagulación intravascular diseminada. Se produce por la activación de la coagulación por un factor tisular, que no puede ser neutralizada. Esto produce isquemia vascular por la formación de microtrombos y a la vez sangrado por consumo de plaquetas, factores de coagulación y fibrinólisis secundaria. Las causas más frecuentes en el adulto son las infecciones, como lo son las sepsis por BGN, bacilos gram negativos, meningococo, neumococo, herpes, tuberculosis, infecciones fúngicas. Las neoplasias, como lo son la adenocarcinoma de próstata y páncreas, leucemia promielocítica y otras neoplasias hematológicas. Shock de cualquier etiología y otras como las quemaduras, golpes de calor, acidosis metabólicas, traumatismos craneales graves, complicación de la cirugía prostática, mordeduras de serpientes venenosas o reacción al constante. Defectos de coagulación de la fase plaquetaria. Estos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Dentro de los defectos cuantitativos se encuentra la disminución del número de plaquetas, la púrpura trombocitopénica idiopática, la aplasia medular, el hiperespenismo, las medicamentosas, coagulopatías de consumo, síndrome de mieloproliferativos y el aumento de plaquetas. Entre los defectos cualitativos pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos pueden ser una tromboastemia de Glanzham, el déficit familiar del factor plaquetario número 3 y la enfermedad de von Willebrand. Y los adquiridos podría ser la insuficiencia renal, las hepatopatías crónicas y el síndrome mielodisplásico. Enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es el más frecuente de los trastornos de la coagulación. Las personas con esta enfermedad tienen un problema con una proteína de su sangre llamada factor von Willebrand, que ayuda a controlar las hemorragias. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona y ocurre una hemorragia, el factor von Willebrand ayuda a las células de la sangre llamadas plaquetas a aglutinarse y a formar un coágulo para detener la hemorragia. Las personas con la enfermedad de von Willebrand no tienen suficiente factor de von Willebrand, o este no funciona adecuadamente. La sangre tarda más tiempo en coagular y la hemorragia en detenerse. La enfermedad de von Willebrand generalmente es menos grave que otros trastornos de la coagulación. Muchas personas con esta enfermedad podrían no saber que padecen el trastorno porque sus síntomas hemorrágicos son muy leves. El trastorno casi no afecta la vida de la mayoría de las personas con esta enfermedad, excepto cuando ocurre una lesión grave o se requiere cirugía. No obstante, con todos los tipos de enfermedades de von Willebrand pueden presentarse problemas hemorrágicos. Se calcula que hasta el 1% de la población mundial padece la enfermedad, pero debido a que muchas personas solo presentan síntomas muy leves, únicamente un pequeño número de personas sabe que la padecen. Los estudios han demostrado que una cifra tan elevada como 9 de cada 10 personas con la enfermedad no han sido diagnosticadas. Tipos de enfermedades de von Willebrand. Hay 3 tipos principales de esta enfermedad. Para cada uno de los tipos, el trastorno puede ser leve, moderado o severo. Los síntomas hemorrágicos pueden ser muy variables dentro de cada tipo, dependiendo de la actividad del factor von Willebrand. Es importante conocer qué tipo de enfermedad padece una persona porque el tratamiento es diferente para cada tipo. Hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. Está relacionada con el cromosoma X y existen 3 tipos de hemofilia. La hemofilia A, que es cuando hay un déficit del factor 8 de coagulación. La hemofilia B, que es cuando hay un déficit del factor 9. Y la hemofilia C, que es el déficit del factor 11.